Buenas noches a los miembros de la mesa principal, a los miembros del jurado, a los padres, madres y todo el público presente. Mi nombre es Franklin José Aquino Vargas. Tengo 11 años de edad y estoy cursando el 6º grado. El tema que quiero tratar con ustedes es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar no siempre resulta fácil de definir o reconocer. En términos generales, podríamos designarla como el uso deliberado de la fuerza para controlar o manipular a la pareja o al ambiente más cercano. Se trata del abuso psicológico, sexual o físico habitual. Sucede entre personas relacionadas afectivamente, como son marido y mujer, o adultos son de los menores que viven en un mismo hogar. La violencia intrafamiliar no solo es el abuso físico, los golpes o las heridas. Son aún más terribles la violencia psicológica y la sexual por el trauma que causa, que la violencia física que todo el mundo puede ver. Hay violencia cuando se ataca la integridad emocional y espiritual de una persona. La violencia psicológica se detecta con mayor dificultad. Quien ha sufrido abuso físico lleva huellas visibles en el rostro y puede lograr ayuda más fácilmente. Sin embargo, a la víctima que lleva cicatrices de tipo psicológicas le resulta más difícil de comprobar. Para poder entender lo que le he dicho anteriormente, es necesario saber qué es violencia. La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión protagonizada por los miembros que conforman el grupo familiar. Este puede ser por afinidad, sangre o afiliación, que transforma en agresores a las relaciones, causando daño físico, psicológico, sexual, económico o social, a uno o varios de ellos. Este maltrato se puede especificar como físico, actos que atentan o agreden al cuerpo de la persona, tales como empujones, bofetadas, golpe de puño, golpe de pies, etc. Psicológico, actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar y controlar las conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quien se está agrediendo, como las descalificaciones, insultos, control, etc. Sexual, imposición a actos de carácter sexual contra la voluntad de la otra persona. Por ejemplo, exposición a actividades sexuales no deseadas o manipulación a través de la sexualidad. Económico, no cubrir las necesidades básicas de las personas y ejercer control a través de los recursos económicos. Factores de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar puede ser estudiada desde varios enfoques. Perspectiva biológica. Algunos casos de lesiones en el sistema límbico, en los lóbulos frontales y temporales, o anomalías en el metabolismo de la serotonina pueden predisponer a la agresión. Perspectiva psicológica. Los padres que más maltratan son aquellos que tienen baja autoestima, los que tienen antecedentes de maltrato, los que están deprimidos, los que tienen baja tolerancia a la frustración y los que son dependientes al alcohol. Perspectiva psiquiátrica. Los testigos y víctimas de violencia presentan altas tasas de depresión y estrés postraumático. El abuso de sustancias y de alcohol, así como trastorno de personalidad limítrofe o antisocial,
incrementan de manera considerable el riesgo de violencia. La violencia y el suicidio se encuentran relacionados. Perspectiva de contexto específico. Hay diferencias en la expresión de la violencia en medios rurales y la violencia en medios urbanos, debido a que los decisores de dichos ambientes son distintos. Perspectiva social. Hay evidencia de que los aspectos sociales juegan papeles importantes en la expresión de las conductas violentas. Uno de ellos es la transmisión intergeneracional de la violencia intrafamiliar. Efectos de la violencia intrafamiliar. Al revisar las causas de la violencia intrafamiliar, también se hace importante identificar qué tipo de efectos tiene dicho fenómeno, entre los que se encuentran la disfunción de la familia, el distanciamiento de sus miembros y las mutaciones en su comportamiento o actitudes mentales. Los efectos pueden ser clasificados en psicofísicos y psicosociales, específicos y genéricos o generales. Los efectos psicofísicos son aquellos que producen cambios psíquicos o físicos en un mismo ámbito. Los psíquicos hacen referencia a la devaloración, baja autoestima y estrés emocional, producido por las tensiones del maltrato. En los empleados, por ejemplo, produce una baja en su rendimiento laboral, ya que las tensiones emocionales dificultan la concentración. En cuanto a los físicos, se manifiestan en forma de hematomas, heridas abiertas, fracturas, quemaduras, etc. En el acto sexual también se presenta violencia, cuando éste se produce de forma forzada, alterando las relaciones del violador, marido, compañero permanente o algún otro miembro de la familia. Los efectos psicosociales se dividen en internos y externos. Los primeros son aquellos que producen la marginación, la exclusión y la violación de derechos fundamentales de la mujer y los niños. Cuando se presenta violencia hacia una mujer, esta se ve obligada a aislarse de ciertas actividades sociales, de relaciones interfamiliares y hasta de su propio hogar. Dentro de la exclusión se ven afectados los niños en cuanto al afecto, puesto que una madre marginada forzosamente por la violencia interfamiliar no puede dar a sus hijos el amor que necesitan, lo que puede llevar a esos niños a la drogadicción, la prostitución y la delincuencia. Círculo de la violencia interfamiliar. Cuando una pareja está empezando, es muy difícil de que aparezca violencia. Cada miembro de la pareja muestra su mejor faceta. La posibilidad de que la pareja termine es muy alta si ocurriera algún episodio de violencia. La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por fases, las que difieren en duración según los casos. Es importante aclarar que el abusador no se detiene por sí solo y que si la pareja permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia. Fase 1. Acumulación de tensión. A medida de que la pareja continúa, incrementa la demanda así como el estrés. Hay un comportamiento agresivo más habitualmente hacia los objetos que hacia las personas. Por ejemplo, dar portazos, robar objetos, romper cosas, etc. El comportamiento violento es reforzado por el alivio luego de la violencia. La violencia se mueve desde los sujetos hacia las personas. Y también puede haber un aumento de abuso físico y verbal. La mujer trata de modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia. Por ejemplo, mantener su casa cada vez más limpia,
a sus hijos más silenciosos, etc. El abuso físico y verbal continuo. La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso. El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que puede. El tiempo y el comportamiento de la mujer. A dónde va, cómo se viste, con quién está, etc. El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede decir que si se aman no necesitan a nadie más, o que los de afuera son de paz, o que le llenan la cabeza, o que están locos. Esta fase difiere en duración según los casos. La duración puede ser semanas, días, meses o años. Se va acortando con el transcurrir del tiempo. Fase 2. Episodio agudo de la violencia. Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas. El abusador hace una elección sobre su violencia. Decide tiempo y lugar para el episodio. También hace una elección consciente sobre qué parte del cuerpo va a golpear y cómo lo va a hacer. Como resultado del episodio, la tensión y el estrés desaparecen en el abusador. Si hay una intervención policial, este se muestra calmo y relajado. En cuanto a la mujer, histérica y confundida por la violencia padecida. ¿Tú recuerdas? La violencia familiar es uno de los problemas que está afectando a nuestra nación y el mundo entero. Sé tu colaborador para que la tasa de discriminación disminuya cada vez más. Muchas gracias y que pasen un feliz resto de día.